Soy María Sosa, soy artista visual. Yo creo que como todos o la mayor parte en el país vengo de una educación colonial y eso no deja la licenciatura, ¿no? En la licenciatura no se ve arte mexicano, ni siquiera, o sea, ya dejemos prehispánico, no se ve arte latinoamericano, se ve solamente arte europeo, arte norteamericano, ¿no? Entonces hay una clara hegemonía y una clara educación hacia qué tipo de arte se tiene que hacer. Llegué aquí a la Ciudad de México hace 12 años y me enfrento con un momento de la sociedad artística en que estaba justamente en una búsqueda hacia el norte, una vista hacia el norte global y hacia emular el tipo de arte que se estaba haciendo en el norte global. Y en ese momento estaba la discusión de la inmaterialidad, ¿no? Con Bifo y todo esto. Y yo soy de Michoacán, estoy totalmente conectada con... Yo no sabía en ese momento, ¿no? Pero estaba totalmente conectada con la técnica, con las múltiples técnicas, con el objeto en sí. Y entonces, frente a un discurso que me pedía la inmaterialidad, me deprimí, ¿no? Me sentía como fuera de lugar y entonces frente a esa inmaterialidad que se demandaba, ¿no? Para ser actual, por así decirlo, mi tipo de arte y mi visión del arte parecía atrasada. Por azares del destino, una amiga me pasa un libro de Boaventura de Sousa Santos, Refundación del Estado en América Latina. Y entonces en Refundación del Estado en América Latina empiezo a leer lo que es las sociologías de la ausencia y veo cómo se construye esta hegemonía cultural, cómo se ha ido construyendo esta hegemonía cultural por Occidente desde tiempos de la colonia, de las colonias en América, en todo nuestro continente, y cómo se generaron las categorías para inferiorizar nuestras culturas y poner la superioridad del norte global eurocentrado, ¿no? Entonces, ahí me empezó, sigo investigando, en ese momento yo no sabía nada de colonialidad, nunca me había preguntado específicamente sobre las afecciones de la colonia, pero en todos los sentidos en los que la afectaba, en todos los sentidos en los que a mí me afectaba, no como en mi historia, y en mi historia tanto íntima como social. Y entonces encuentro una frase de el ahora tan polémico Walter Mignolo que decía I am where I think, ¿no? Y me retumbó mucho eso, pienso donde existo, y pensé en las implicaciones de pensar donde existía, que se refería a la tierra donde existes, al marco sociocultural donde existes, a tu historia donde existes y cómo eso sí configura tu pensamiento. Pero justamente esta búsqueda de borrar las culturas, de borrar la diferencia, de borrar los mundos, pues hace que olvides o que no pongas atención en eso, ¿no? Empecé a pensar, bueno, ¿y de dónde estoy? ¿Qué arte estoy haciendo, no? O sea, ¿qué tipo de arte estoy haciendo? ¿De dónde está ese arte? Y frente también a un contexto, nosotros de alguna forma venimos huyendo de un Morelia y un Michoacán que se empezó a hacer violento por las cuestiones del narcotráfico y eso. Vimos cómo Morelia cambió, vimos cómo Michoacán cambió, cómo de ser una ciudad pacífica, tranquila, empezó a hacerse un clima de violencia a partir de los granadazos en el 16 de septiembre que lanzaron granadas, y ahí es cuando Felipe Calderón declara supuestamente la guerra al narco. Entonces, y frente a todo eso, aquí había un discurso de la inmaterialidad y decíamos, o sea, no hacía sentido, no hacía sentido para nada la realidad que estábamos empezando a sentir, a vivir, y los discursos de sobrepasar la materialidad y las cuestiones digitales y todo eso. Por eso dije, bueno, ¿qué
qué arte estoy haciendo, ¿no? ¿Qué arte? O sea, empecé a hacer una vista. ¿Acaso el arte de México habla de nuestra historia? Y no solamente de nuestra historia, por así decirlo, pasada, en nuestra historia en general. Yo no veía arte que hablara del zapatismo, ¿no? O sea, casi para ver arte que habla del zapatismo le rascas bien profundo, ¿no? Pero de ahí en fuera, o sea, no veía arte que estuviera relacionado con los momentos sociales y políticos tan fuertes y el sentir tan fuerte que estábamos viviendo y cómo estaba cambiando nuestra sociedad a lo que es hoy. Ahí es cuando empecé a pensar en regresar al momento de la colonialidad y ver cómo esas categorías habían influenciado, cómo esas categorías habían hecho el constructo de realidad que tenía y también el constructo de realidad artística que yo veía, ¿no? Y entonces ahí empecé a pensar en escudriñar fuentes arqueológicas, primero solamente históricas, para ver el momento de conquista, cómo se había, no es conquista, de invasión, el momento de invasión, todas las narrativas de llegaron y civilizaron, de llegaron y ayudaron, todas esas estaban en mi cabeza, ¿no? No fue tan malo, toda esa dispensa, disculpa, toda esa superficialización de un suceso doloroso, traumático, fuerte, porque no llegaron nada más así unas personas y se instalaron en un territorio, ¿no? Llegaron y rompieron toda una cultura, un sistema mundo que nos han dicho que no existía, ¿no? Rompieron filosofías, rompieron ciencia, rompieron arte. Todo eso está borrado e invisibilizado por temor a decir, bueno, es que ya no hay que ser rencorosos, ¿no? O los historiadores manejan mucho un término de la leyenda negra, como si hablar de eso en términos de dolor fuera poco objetivo. Realmente la historia no es objetiva y siempre va a, por más objetivo el historiador que sea, siempre tiene sus sesgos implícitos. Y por eso es que empecé a primero con la cuestión histórica, luego ver cómo esa cuestión histórica se sentía todavía presente, cómo yo la sentía presente, cómo estaba presente en los demás, pero había ese miedo a hablarla. Me enfrenté mucho a una primer barrera donde me decían, es que tú no eres indígena, tú no puedes hablar de eso. Es que eso ya pasó hace 500 años, ¿no? Eso ya pasó, ¿para qué seguir hablando de eso? La otra cuestión que había otro cerco de hablar sobre el pasado colonial y prehispánico era... Esto fue utilizado en tiempos de los muralistas para hacer una Estado-nación y para hacer una identidad, pues como tal las identidades falsas, ¿no? De la nacionalidad. Esto fue utilizado por los gobiernos para hacer un nacionalismo como extraño, falso y también invisibilizador de muchas cosas. Y yo, frente a esos primeros cercos, lo que pensaba es, aquí hay conocimiento que yo no tengo, yo no sé. Y este conocimiento parece que le ponen esta puerta de no puedes porque no eres indígena, no puedes porque esto fue utilizado, no puedes, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, a ver, no puedo porque no soy indígena, pero cuando tocaba el tema de Freud, sí podía, a pesar de no ser alemana, sí puedes hablar de Foucault y no eres francés. Entonces, ¿por qué sí puedes hablar de cualquier otro pensador, sobre todo europeo, sin ser de esa nacionalidad? O sea, es otra vez la barrera de la universalidad. Eso sí es universal, lo nuestro no es universal. Lo nuestro tiene un contexto nacionalista, lo nuestro tiene un contexto de creación de una identidad, lo nuestro es local, ¿no? Y eso es justamente una de las sociologías de la ausencia que menciona Boaventura, lo universal versus lo local, ¿no? Y realmente no es que esos pensadores son universales, es que la localidad fue extendida, la localidad fue difundida ampliamente. Bueno,
Pero ahora creo que este pujar por la diversidad y luego incluso mucha gente le llama moda, ¿no? También en el momento en el que empezábamos a tocar el tema, la gente hablaba de moda y hubo esta exposición en Jumex que tenía el giro de colonial, ¿no? Hablando como de una temporalidad específica y moda hablando como una cosa que va a pasar. Si uno busca a los pensadores decoloniales, no era una cuestión del 2010. Ellos empezaron a trabajar desde los 80s, 90s y siguen trabajando, ¿no? O sea, realmente los que yo en 2014 leía, después leía textos donde decían, los pensadores decoloniales como conservadores, tradicionales, y ya estaba pujando el giro de las feministas decoloniales. Pero realmente lo que pasaba es justamente en México se estaba volteando a ver hacia el norte, pero todo este pensamiento se estaba pujando fuerte en América Latina, o sea, en Argentina, en Chile, en Colombia. ¿Por qué no se está revisando los artistas latinoamericanos, no? En Colombia descubrí un montón de artistas que desde los 80s, desde los 70s ya estaban trabajando pensamiento decolonial, ¿no? Incluso en México, como taller de investigación plástica en Michoacán, que después no empezó a investigar y nos empezamos a dar cuenta que ellos ya también estaban trabajando desde los 60s cuestiones de indigenismo, por así decirlo, o sea, pero cuestiones de relación de arte con las comunidades, cuestiones de arte relacional, de arte social, de arte y lucha, de la mezcla entre el arte y luchas sociales en las comunidades. Pero todo eso nuevamente es invisibilizado, o sea, las capas de invisibilización que le da, no sé si el capitalismo, no sé si el sistema heteropatriarcal, racista, clasista, machista, ha hecho que todo esto se desconozca, ¿no? Igual que todo nuestro conocimiento que está en nuestras culturas, ¿no? Y en nuestras comunidades. Entonces fue ahí que yo sí, para mí, sí es un proyecto de vida. O sea, sí, yo en el momento que decidí tomar estos temas, dije, esto es un proyecto de vida, porque ni conozco todo el pasado prehispánico, me encantaría, y digo, yo era fan desde mucho tiempo, pero pues cada vez que lo lees me hacía más sentido, y cada vez que empecé a recurrir a la arqueología y a los relatos etnohistóricos, me empecé a ser más fan de todos esos conocimientos, porque empezaba a ver relaciones con mis problemas actuales, ¿no? O sea, empezaba a ver que allí había un mundo, hay un mundo inmenso de conocimiento, y como todo el conocimiento en el mundo humano es útil, y como todo el conocimiento en el mundo humano es de doble filo. Todos los materiales, todas las herramientas son de doble filo, ¿no? Entonces la cuestión es de quién está utilizando el conocimiento y de quién lo utiliza, para qué fin lo está utilizando, ¿no? Entonces todas estas cuestiones de moda en torno a la decolonialidad, en torno a la mal llamada y terriblemente llamada y colonialmente llamada inclusión de las comunidades no hegemónicas, es una herramienta que se usa para ambos lados, ¿no? O sea, es una herramienta que tanto sí definitivamente funciona para acompañar luchas sociales, que se hagan fuertes, que se hagan perdurables, que sean ganadas, que sean visibles, tanto sí los que han buscado todas las maneras de dominación, también están buscando una forma de seguirnos dominando, de seguirnos segregando, de seguirnos dividiendo, ¿no? Entonces, está justamente en este momento en el que estamos, donde el gobierno en turno hace una especie de viraje o mirada hacia las comunidades simulada, muy simulada, también está buscando algo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? O sea, justamente la simulación es la que es
desde mi punto de vista, peligrosa socialmente, y por eso es que no puede uno agarrar este tema. Bueno, sí, hay mucha gente que los agarra y los deja, pero desde mi punto de vista y mi convicción personal no puedo agarrar estos temas y ya decir, ya mañana es la inteligencia artificial. Bueno, sí, ya hablemos de la poshumanidad. Digo, qué padre, ¿no? Está esos temas, porque desde mi punto de vista socialmente, personalmente, yo no he superado la herida que dejó que un grupo de poder haya decidido erradicar culturas. Y no solamente culturas, que haya decidido hacer esa metodología para erradicar todo lo diferente. Es una especie de maquinaria que va borrando, que quiere ir consumiendo cuerpos, que quiere ir consumiendo sensibilidades, que quiere ir consumiendo, y ya ni se diga recursos materiales a todo lo que da, ¿no? Por eso pienso que es peligroso cuando se hacen estas cuestiones así de, es que es una moda. Pues sí, tal vez para algunos sea, ¿no? Pero creo que hay mucha gente que sí tomamos esto como algo serio, porque vemos que las cosas no han cambiado. O sea, esta cuestión del giro de colonial que hicieron en la Jumex, que como el giro de colonial, yo fui a la exposición y todo lo que los artistas estaban expresando, estaban quejándose, lamentándose de su sociedad, criticando sus sociedades, son cosas que salieron ayer en el periódico. O sea, son cosas que siguen pasando, ¿no? La devastación, el racismo, el sexismo. No es que ya lo hayamos superado, ¿no?